Muy buenos días, amadísima familia de la Iglesia de Cristo de los Geranios. Hemos estado en un tiempo de pausado, se diría, por el periodo vacacional, pero ha sido un tiempo para poder bendecir al Señor por tanta maravilla de su creación. Y en realidad venimos con ánimos bastante renovados. Esa es la misericordia que el Señor pone sobre nosotros. Es uno de los objetivos de la Iglesia el tratar de llevar a los pies de Cristo a las personas que necesitan de Dios. Siento a veces una sensación como que la gente le está haciendo un favor a Dios al venir. Y es todo lo contrario. Lo que el Señor está haciendo es llamando para servirnos. ¿De qué manera? Porque necesitamos salvación. Es el milagro personal que cada uno de nosotros hemos recibido cuando llegamos a los pies de Cristo. Y en esta mañana quisiera que tocáramos un punto que nos perturba bastante, que a veces se nos hace imposible o bastante difícil, y es el manejo de un sentimiento que no nos gustaría tener: la ira. Nosotros encontramos personas a nuestro alrededor que han manifestado enojo, que se han manifestado hasta con violencia, y al ver cuánto asombro causan en las personas alrededor, ¿qué dicen? ¿Yo soy así? Y la clásica respuesta: Dios me hizo así. Hoy vamos a buscar en la palabra de Dios si es que esa afirmación es o no cierta. Pensemos en un detalle, algo que quisiera que se quede en el corazón de cada persona. Y dice: el tamaño de la circunstancia que nos provoca enojo, esa es nuestra medida. Cuando alguien decía: le vamos a poner como presidenciable a una persona que se enojaba por todo, yo le decía: no es muy conveniente porque su tamaño es pequeño, pero es que causa terror. No, su tamaño es pequeño. Vuelvo a repetir: el tamaño de la circunstancia que nos provoca enojo, esa es nuestra medida. Y es necesario desarrollar sabiduría en nuestras vidas, pero no de una manera casual, para usarla de vez en cuando. En realidad, debe ser nuestra manera constante de luchar para poder hacer frente a ese mal sentimiento que se llama ira. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor nuestro, te damos las gracias en esta mañana porque eres bueno, Señor. Porque a ti te preocupa, Señor, que nuestra salvación se ponga en riesgo. Y no porque la perdamos, Señor, sino que nuestra salvación y nuestra eternidad, sobre todo, quiere que vivamos en paz. Tú eres bueno, Señor, y nos pones las medidas necesarias, la instrucción suficiente como para poder seguirte paso a paso y poder llegar a disfrutar de esa paz tuya que sobrepasa todo entendimiento, amado Padre. Te damos gracias en esta mañana por preocuparte de nuestro corazón, de nuestra vida diaria, Señor, porque si nosotros dejamos de ser respondones de inmediato a la ira, sabemos que estamos reflejando, Señor, tu corazón y tu conducta, amado Padre.
Bendecimos tu santo nombre y te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí es cierto que una cosa grande puede causar nuestro enojo. ¿O es acaso las mínimas circunstancias las que nos hacen perder nuestra paz? Y preguntémonos cada uno, ¿qué necesitamos para vernos enojados? Algunas personas dicen, ay, 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 mi cónyuge parece que amaneció con el pie destapado. Es decir, estaba con ira sin haber tenido mucha razón. ¿Qué hacemos nosotros para superarlo? Vamos a entender por enojo una sensación intensa de disgusto, de hostilidad, es decir, de ganas de lastimar a la persona que nos ofende, una sensación de indignación como resultado de sentirse amenazado de modo real o de modo imaginario. Porque sí hay causas imaginarias que nos provocan ira. Puede ser un insulto, puede ser una frustración, una injusticia hacia nosotros o hacia alguna persona a la que amamos. Y de esto háblenme porque soy madre. En alguna ocasión yo dije, a la mujer tóquenle, a la madre no, porque somos leonas defendiendo a nuestros cachorros. Todos tenemos la capacidad de sentir ira, de tener ira. Dios nos creó de esa manera. Pero entendamos, no con la capacidad de ripostar, sino con la capacidad de reaccionar ante una amenaza. Todos nos hemos enojado y vamos a hacerlo también en lo sucesivo, estoy más que segura. Antes de que nosotros partamos de esta vida terrenal, es muy probable que nos pase algunas veces más. Pero Dios también nos dio la capacidad para saber superar este mal sentimiento y no actuar de una manera instintiva. ¿Y cuáles actúan de manera instintiva? Pues los que no piensan, los animalitos. Y no quiere Dios que nosotros nos parezcamos a ellos, porque nos dio un raciocinio, una mente para dominarla, y nos dio instrucción, nos la dejó para que la siguiéramos. El enojo en sí no es pecado. Es pecado lo que hacemos cuando sentimos ira o estamos enojados. Vemos a través de la palabra de Dios que el mismo Señor muestra su enojo ante el pecado. En muchos pasajes descritos en la Biblia quedaron escritos. Y esta manifestación de Dios no es otra cosa sino ira santa. Una ira santa a la que estamos llamados. Y lo vamos a explicar más adelante. Sin embargo, en nosotros el enojo descontrolado puede traernos consecuencias a nosotros mismos, por ejemplo en nuestra propia salud, como alteraciones circulatorias, digestivas, emocionales, cardiológicas, pero también va a tener consecuencias en las personas que están a nuestro alrededor e indudablemente en nuestra relación con Dios. Cuando estamos con ira, ¿cuántos buscan a Dios? No lo buscan. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos transgrediendo sus leyes. Efesios 4, verso 26 y 27 nos dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dios no nos invita a tener malas iras,
sino a tener una ira santa, es decir, sin pecar. Me puedo enojar, pero no puedo pecar estando enojada. Aunque en nuestras mentes humanas esto parezca un absurdo, eso sí es posible. Por ejemplo, nosotros como hijos de un Dios santo, claro que debemos sentirnos enojados ante la maldad y ante la injusticia. Y el separar al pecador del pecado es una tarea difícil. Es un acto que requiere madurez y una provisión de misericordia. Lo pensamos y a veces expresamos lo siguiente: no soporto a esta persona. Y es allí en donde debemos trabajar pidiendo ayuda a Dios, a que ponga en nosotros su corazón para aprender a pasar por alto las razones que nos provocan estos sentimientos. Y Dios también pone duración a nuestro enojo, es decir, buscar reconciliarse antes de que acabe el día. Pues el hecho de mantener el enojo persistentemente se considera dar cabida al diablo, ya que es una circunstancia que puede degenerar en pecados graves. El diablo debe ser resistido por los hijos de Dios, con una conducta santa, no consentido en nuestras vidas. En el verso 29 de Efesios 4, nos encontramos que dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, la necesaria para edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Recordemos que lo que tenemos dentro de nuestras mentes y de nuestros corazones sale por la boca. El hecho de no soltar las riendas de nuestra carnalidad es a lo que estamos llamados. Y por lo contrario, deben salir de nosotros palabras edificantes. Así es que nos guardamos todas las barbaridades que pensamos cuando tenemos ira, ¿sí? Y buscamos palabras de edificación que son el reflejo de nuestra reflexión, de nuestro dominio propio previo, y que nos hace que salgan de nuestros labios más bien consejos sanos, alejados de la queja y de ninguna manera perjudicando a persona alguna. Al casi terminar, vamos a dar algunos tips que son necesarios para lograr esto que está escrito en la palabra de Dios, porque de verdad parece difícil. El verso 30 dice a continuación: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Nuestra conducta debe ser guiada por el Espíritu Santo, y aún en el tiempo de emergencia que representa la ira, sabiendo que el Espíritu Santo es la agencia del Padre y de Cristo para la santificación del creyente. El Espíritu Santo es el directamente ofendido, y ya les digo por qué. Se siente contristado por la conducta del creyente pecador, porque Él reside en nosotros y es como un obrero que limpia, que decora y que embellece su templo, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y en donde todo pecado es una mancha corrompida que afea la obra del Espíritu de Dios. Para entender esto, pensemos que en algunas ocasiones,
Cuando nosotros contratamos obreros para pintar o hacer arreglos en la casa, nos enojamos cuando nos dejan salpicaduras de pintura en los marcos de las ventanas. ¿Nos ha pasado? ¿Y qué nos causa? Enojo, por supuesto. O nos dejan llenos de mezcla en las paredes blancas. ¿Cómo no va a haber contristamiento en el Espíritu Santo al ver manchado, al ver afeado y echado a perder la obra que viene llevando a cabo en nuestro interior desde cuando llegamos a los pies de Cristo? Y es que hemos sido sellados para el día de la redención. A mi hijo de 5 años, yo lo había vestido, recuerdo, para el acto solemne de su graduación en el kinder. Le había cuidado todo el tiempo de que no manchara su ropa. Pero solo bastó un minuto de descuido para encontrarle con su pantalón amarillo por la tierra que se había manchado. Allí está. Su retrato de graduación lo delata. De la misma manera, debemos cuidar nuestro testimonio para no manchar lo sagrado de nuestra salvación. No perdemos la salvación cuando llegamos a los pies de Cristo, pero sí la manchamos. Es nuestra graduación como cristianos. Creo que no vamos a querer estar feos cuando nos graduemos de cristianos. La fórmula para dominar nuestra ira está escrita en el verso 31 y 32 de Efesios 4 mismo, que dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Podemos ver con total claridad que Dios quiere que tratemos de superar nuestro enojo. La gente maneja la ira de diversas maneras y por supuesto que las causas también son distintas. Y debemos abrir nuestro corazón a seguir consejos que la palabra de Dios nos invita. Y aquí van los tips que les había ofrecido. Primero, reconocer que nos habíamos enojado. Porque si nos reprimimos y decimos no estoy enojado, nuestra situación no va a cambiar. Inclusive va a empeorar y va a afectar cada aspecto de la persona con ira. Quienes niegan estar enojados prolongan e incrementan la destrucción en su vida. No va a tener gozo, no va a tener paz en su corazón y no puede tener satisfacción ni siquiera con la relación con Cristo, porque hay estorbo en esa relación. El enojo en realidad desconfigura nuestra vida. Entonces, para empezar a enfrentar, debemos confesar que nos hemos enojado. Nos invita ¿a qué? También a determinar de dónde viene el enojo. Es indispensable investigar el enojo, o seremos a veces injustos porque lo vamos a expresar o vamos a desarrollar nuestra ira a personas que desconocen nuestra historia. Nuestra ira va a ser esparcida y no la podremos contener. Mi profesor principal de teología llamaba a la ira la paila del diablo, porque al no detenernos en el impulso de la ira, generamos multitud de pecados.
Y más tarde vamos a arrepentirnos de esos pecados, porque vamos a reconocer que hemos sido a lo mejor hasta injustos. Dios nos llama subsiguientemente a hacer frente al enojo, proponiendo en nuestro corazón hacerlo lo más pronto. Y si no lo hacemos, le damos oportunidad al enemigo que nos va a hacer daño cada vez más grande a nosotros mismos y, como dijimos antes, con frecuencia a personas a las que amamos. Al hacer el frente a esta circunstancia, debemos llevar el propósito de no pecar. A propósito, no vamos a pecar. Vamos a tomar la decisión de evitar dañar a terceras personas. Aquí analicemos el enojo de Jesús, porque habíamos dicho que en la palabra de Dios se citan muchas veces el enojo de Dios. Y aquí está un ejemplo. Dios sí se enojó en el templo con los mercaderes, pero Jesús no se enojó por la afrenta hecha a Dios mismo en el templo. Se enojó porque impedían a la gente humilde que se acercara a adorar a Dios si no cumplían lo que los mercaderes querían que compren. Era un enojo en defensa de otras personas. Si hubiese sido el enojo personal, la cruz era el motivo superlativo para que manifestara su enojo. Pero allí, en medio de su martirio, ¿qué es lo que dijo? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí es posible enojarse y no pecar. Un método para frenar la ira que parece desenfrenada requiere de una acción rápida, y una buena recomendación es hacer una pausa. Cuando nos provoquen a ira con algo que nos hacen o que dicen, veamos esta circunstancia como un semáforo en rojo. Esta señal de tránsito nos avisa que debemos detenernos por más apurados que estemos, porque si no lo hacemos, una reacción impensada casi por lo general va a hacernos pecar, diciendo algo incorrecto, porque lo natural es estar a la defensiva. Y va a brotar expresiones nada buenas, ni para nosotros, ni para el que nos provoca. Parar y dejar que digan todo lo que quieran es una buena metodología. Por desastrosa que sea la situación, y es probable que dentro del análisis de esta circunstancia en milésimas de segundo surja alguna cosa y dice, tenemos derecho a defendernos, es que nos han atacado. Pero recordemos que somos hijos de Dios y debemos actuar como Dios nos ha enseñado, es decir, de una manera correcta. Detenernos, no ripostar y practicar lo que Dios hace. En el Salmo 103, verso 8, está escrito clarito y dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dios es lento para la ira. Y eso sí quisiera que lo recordemos a cada minuto. Santiago 1:19, encontramos un refuerzo y una recomendación. Por esto dice, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Cuando escuchemos algo que sabemos que nos va a hacer enojar, escuchemos con precisión y adecuadamente lo que en verdad nos están diciendo o lo que de verdad está sucediendo.
No malinterpretemos. Tardemos para hablar. Quiere decir que no vamos a explotar para defendernos apenas alguien abre su boca. Y esperemos antes de airarnos. Si la persona que nos provoca está diciendo falsedades sobre nosotros y nosotros estallamos, vamos a vivir una mezcla de palabras entre lo que se dijo y lo que se habla. Dos partes que hablan, ninguna de las dos escuchan y tampoco piensan. La persona que acusa, al no escuchar al otro, se enoja mucho más por lo que cree que hemos hecho. Y mientras más habla, más se enoja y esto termina en un verdadero caos. Nada bueno sale de esto. Pero, si nos detenemos, permitimos a la persona que nos está ofendiendo que se desahogue. Y cuando termina, podemos hasta preguntarle, ¿hay algo más? Y es un arma eficaz. Estamos siendo prontos para oír, tardos para hablar. Mientras escuchamos desahogarse, el Espíritu de Dios nos va a permitir entender lo que está diciendo y qué es lo que le está motivando y por qué viene a reclamar de esa manera o lo que está creyendo que hemos hecho. Entendemos que a lo mejor nos han malinterpretado, pero si hablamos no podemos pensar con cordura sobre lo que está ocurriendo. Al enfrentar la ira, debemos hacerlo con sabiduría. La mejor manera de enfrentar una injusticia, adivinen qué es. Desahogarse. Pero no desahogarse con la persona en ese momento. No, y no con cualquiera tampoco. El descargar nuestra ira fuera de lugar, como habíamos analizado, no nos beneficia en nada. Y es posible que nos sintamos temporalmente mejor al ripostar al que nos provoca, pero no hemos resuelto el problema. Psicología invita a expresar todo lo que sientas sin restricción alguna, pero es lo que Dios nos recomienda. Hagámoslo a solas, pero con Dios. Desahoguémonos con Dios. Abramos la Biblia, pidamos al Señor, oremos y busquémosle en su palabra. Y ahora sí, expresemos lo que sentimos dentro de nosotros. Por ejemplo, Señor, me hicieron daño. No me agrada lo que me han dicho. Me siento mal, Señor. No soporto esta acusación. Y hasta podemos decirle, no quiero volver a ver a esta persona. Y Dios no va a enojarse con nosotros por lo que expresemos, ya que el Señor sabe que nos estamos desahogando. Dios sabe lo que sentimos, sabe lo que pensamos y conoce la razón de nuestro enojo. El ir con Dios a decirle cómo nos sentimos va a evitar que actuemos como necios o que lastimemos a alguien. Dios dice que el enojo reposa en el seno de los necios. Luego de esto, quítese el enojo. Y nos preguntamos, ¿de qué manera vamos a quitarnos el enojo si estamos enojados? Nuevamente la palabra de Dios nos tiene la solución. Volvamos a Efesios 4:31, que vamos a repetir, y dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítense es una orden, no es una opción. Y significa que debemos tomar a la ira
y lanzar fuera, así como este poncho que acabo de botar, en donde ya no es parte de mí. ¿Qué pasó? Cambió el color de la ropa que yo tenía. Ya no es parte de nosotros, y para ello tenemos el poder del Espíritu Santo que nos ayuda a decidir que no queremos en nuestra vida esa ira, que decidimos dejarla por la gracia que nos concede nuestro Señor. Sacar de nosotros el enojo es solo el comienzo. Lo siguiente que debemos hacer está escrito en Colosenses capítulo 3, verso 12, que dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Vemos entonces que lo primero es sacarse. Lo segundo es vestirse. Es lo que los hijos de Dios estamos obligados a hacerlo. Ahí radica la diferencia entre la reacción del mundo versus la reacción de los hijos de Dios. Y lo siguiente es reemplazar. El enojo hasta cierto punto tiene sus ventajas. Nos llena de energías. Si invertimos la energía que la ira nos da de manera correcta y la giramos hacia otro objetivo, va a resultarnos de bastante provecho. Nosotros podemos decidir bien o decidir mal. Si es que abrimos nuestra boca para lastimar a la gente o invertimos nuestra energía en algo provechoso. Recuerdo que mi mami política, cuando le hacían enojar, adivinen lo que hacía. Sacaba harina, ponía ingredientes, mezclaba y con toda la fuerza que la ira le daba, amasaba pan. Vaya que nos daba un rico café. ¿Verdad, Rubén Esteban? Una santa dama que me dio tantas lecciones de vida y que comparto ahora en esta iglesia. Podemos optar por una actividad que necesita de nuestra fuerza, redirigir nuestros ánimos en un deporte, por ejemplo, o limpiar algo que hemos tenido pendiente, pero siempre algo constructivo. Nos va a ir mucho mejor. Es provechoso tener la ira, porque nos inyecta energía, ya que hemos decidido que no vamos a explotar. Esto nos va a ayudar a desarrollar actividades que a veces hemos postergado. Por otro lado, el desarrollar ira nos hace ver que hay algo en nosotros que necesitamos pulir. No somos perfectos, pero vamos a buscar perfeccionarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Nos capacita también la ira para resolver situaciones difíciles. Por ejemplo, si hay una piedra encima de un hijo, no tienen idea cómo la energía va a ayudar a un padre a rescatar a su hijo del problema. La ira nos va a levantar y va a hacer que hagamos algo. Por ejemplo, hemos delegado a alguien que haga algún trabajo y no lo ha hecho. Yo de eso sé bastante. Y ello nos causa ira, que nos impulsa a hacerlo y hacerlo bien. Debemos proponernos evitar reincidencias. No podemos pensar siquiera en que nunca más nos vamos a enojar. Pero sí podemos decidir no usar respuestas equivocadas. Recordemos que indignación es una forma de enojo por el bien de otros, pero furia y resentimiento
son pecado. Aléjese de los iracundos, es otra medida. Si normalmente somos propensos a caer en la ira, vamos a empeorar nuestra situación si nos juntamos con personas que tienen esa facilidad de enojarse. Lo más importante de todo esto es aprender a pedir perdón por la ira que hemos causado en muchos hermanos y perdonar así como nosotros queremos que nos perdone. Y todo ello llevando a los pies de Cristo. Con Cristo sí lo podemos lograr. No saquemos a Cristo de nuestras vidas para poder manejar santamente nuestros episodios de enojo. Amén. Cuán importante es aprender a manejar nuestras emociones, y gracias a nuestra pastora que nos da esa luz para poder seguir guiándonos en el camino de nuestro Señor Jesús. Les amamos mucho, hermanos. Como pueden ver, ya estamos en casa. Hemos pasado un tiempo muy bonito, de muchas bendiciones. Por dar un anuncio muy importante, realmente hemos tenido algunos problemas técnicos con la página de Facebook. Por este motivo se va a crear, ya está creada la página de YouTube. Voy a ver si hay la probabilidad de que hacer los en vivo en YouTube, o caso contrario se subirán las prédicas directamente ahí y se compartirá el enlace en Facebook. Les pido de la manera más comedida nos ayuden compartiendo este video para que el mensaje que es compartido en esta iglesia sea transmitido a muchas más personas que lo necesiten. Amados hermanos, les amamos mucho, que tengan una bendecida semana y nos vemos aquí la próxima semana a las 10 de la mañana. Les amamos mucho.